Buenos días y buenas tardes también. Mi nombre es Jorge Cervantes López. Yo trabajo como gerente técnico en México. Les doy la más cordial bienvenida en representación de DSM a nuestro último webinario o webinar del año de la serie de cerdos. Deseo que se encuentren bien. Igual sigamos cuidándonos para que así nos cuidemos todos. Dentro de, en este seminario tendremos la posibilidad de seleccionar el idioma de acuerdo a la liga en la que hayan entrado, ya sea portugués o español. Si están en el idioma equivocado, pueden volver a accesar mediante la liga correcta. Les pido por favor que sus preguntas sean colocadas y estas van a ser respondidas al final de la presentación. Muchos de ustedes han participado ya en seminarios previos en DSM bajo este formato. Y para los que no, les comento que si quieren agrandar el cuadro de la presentación, cliquen el ángulo superior derecho de la pantalla en donde aparezcan las láminas y así van a poder ver la pantalla completa. Esto porque va a haber quizás algunos números que quieran visualizar de mejor manera y esto lo van a poder hacer así. Este día tendremos dos presentaciones donde revisaremos el panel del escenario económico de la porcicultura. Nuestro primer ponente va a ser Adolfo Fontes, que es gerente global de inteligencia de negocios en DSM. Adolfo es licenciado en marketing publicitario. Tiene una maestría también en emprendimiento corporativo de la FEA, de la USP. Además, también tiene un posgrado en inteligencia de mercado de la FIA Business School y un MBA en la USP en economía empresarial. Adolfo desarrolló su carrera en las áreas de marketing e inteligencia de mercado de empresas como DSM Tortuga y Rabobank. En esta última empresa, actuando como investigador senior por más de 5 años con foco en agronegocios brasileños, por lo cual su experiencia en este tema es muy amplia y es por eso que pedimos a Adolfo nos acompañara en este seminario, porque necesitamos saber qué es lo que ha pasado este año, en dónde estamos, en dónde nos encontramos y qué expectativas tenemos para el próximo año. Adolfo, bienvenido. Si gustas comenzar, por favor. Muchas gracias, doctor Cervantes. Un gusto estar acá con ustedes. Doctor Cuarón, también un gusto estar acá. Yo voy a empezar mi presentación hablando un poquito de todo lo que es la parte de perspectivas de mercado para carne de cerdos, pero claro, imposible hablar de cerdos sin hablar un poquito de granos también. Entonces voy a intentar ahí traer algunas informaciones ahí relevantes para el negocio de cerdos para Latinoamérica. Antes de empezar, me gustaría apenas de remarcar acá que creo que tenemos 3 temas muy importantes que pasan ahora este año que ha impactado fuertemente nuestro sector. Uno de ellos, sin duda, el COVID, que hay un impacto ahí muy fuerte en la economía por consecuencia de la crisis de la pandemia. Pero también tenemos la fiebre porcina africana en China, que también es un tema muy importante que nos impacta fuertísimo. Y tenemos ahí también como un tercero tema la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Para hoy voy a enfocar un poquito más todo lo que es la parte económica del COVID, cómo nos toca acá, el tipo de cambio, cuáles son las consecuencias principales, pero también voy a adentrar un poquito en el tema de fiebre porcina africana para que tengamos ahí una fotografía lo que pensamos ahí ser más importante para compartir con ustedes. Entonces, para empezar, un poquito de la parte económica, me gustaría de remarcar acá, solo un segundo, un poquito de barullo acá, pero ahora ya está resolvido. Me gustaría de remarcar acá, en la parte de la izquierda de la lámina, lo que tenemos acá, lo que es el PIB en Latinoamérica en 2019, acá en azul. Un crecimiento ahí año pasado de más o menos 1%, pero para este año, por cuenta del impacto que tenemos ahí de la pandemia,
una caída de más de 7% en la región. Es claro que todo eso trae una consecuencia muy importante en todo lo que es el consumo de carnes, y vamos a mirar un poquito más adelante esta parte. Pero la buena noticia es que para el año que viene tenemos ahí una recuperación parcial de 3%, lo que nos lleva a creer que una recuperación total de los niveles económicos de 2019 solamente en 2022. Pero claro, la situación es muy distinta en cada uno de los países y va a depender también de la vacunación y de algunos incentivos de los gobiernos locales. Pero solamente como algunos ejemplos acá, tenemos una caída del 5% en el PIB de Brasil este año, con una recuperación de 3%. Acá México un poquito más negativo para este año, una estimativa de caída ahí de 10%, algo así, y un crecimiento también de 3%. Pero además de lo que es la parte del impacto económico que se da mucho por cuenta de las medidas, claro, de contención de las actividades para que el virus sea controlado, también tenemos un impacto que es resultado del incremento de que tenemos de riesgos en el mercado internacional. Es claro que los inversionistas pasan ahí a tener un poco más de cautela para invertir principalmente en países en desenvolvimiento, ¿no? Entonces tenemos acá en la parte de la derecha de la pantalla las informaciones que nos dan ahí, el tipo de cambio en cada uno de los países acá que traemos como ejemplo. Por ejemplo, en Brasil teníamos un tipo de cambio de 4 reales por dólar en el principio de año, y ahora tenemos ahí un real que está cerca de los 5,20. Entonces una devaluación muy fuerte en el principio de la pandemia, y hasta ahora no hay una recuperación significativa de los niveles de cambio. Pero, por ejemplo, tenemos acá México, Colombia y Chile, y la situación, claro, también es de devaluación, el pico de la pandemia, pero sí una recuperación un poco más significativa después del pico de la pandemia. Entonces, claro, que cuando hablamos ahí del mercado de carnes, pero principalmente los costos de producción que son dados por las commodities, tenemos un impacto fortísimo del tipo de cambio en nuestros mercados. Vamos a mencionar esto un poquito más adelante. Acá un resumen que me gustaría de compartir, que nos muestra de manera un poco más detallada de qué manera los casos de COVID impactan en la economía. Entonces tenemos acá, por ejemplo, en la izquierda, el caso de China. En naranja estamos mirando el número de muertos por día en cada uno de estos países. Entonces, por ejemplo, en China, que está acá en naranja, en la derecha podemos mirar los números. Tenían en marzo cerca de 200 personas muertes por día. Entonces, el pico de la pandemia en China. Y tenemos en la línea azul todo que es la estimativa de las actividades económicas. Entonces, podemos mirar acá, en la parte acá de la izquierda, el número 100. Entonces, podemos mirar que al principio de año China tenía como 100% de actividad económica. En enero, ellos tienen el año nuevo, un poquito más después de nosotros acá. Entonces, la actividad económica empieza a ser más fuerte al final de enero, ¿no? Como podemos mirar acá en la gráfica. Pero a la medida que tenemos nuevos casos de COVID en naranja, la economía baja para casi 20% de su capacidad. Entonces es una manera muy, muy interesante de mirar el impacto de la pandemia en la actividad económica. Pero a la medida que China se controló muy rápidamente los casos, la actividad económica también se recupera muy rápidamente, que es la línea azul. Y podemos mirar los datos actualizados hasta ayer. Podemos mirar que la actividad económica, claro, no está tan fuerte como antes de la pandemia, pero está muy estabilizada en niveles muy fuertes, a medida que no tenemos nuevos casos de manera significativa en China. La situación en Europa, un poquito distinta, podemos mirar acá más claramente que la recuperación tanto de los números de muertos como también de la economía no está tan rápida como en China. Y también podemos mirar el principio de la segunda ola muy claramente acá, después de septiembre, octubre en Europa, y qué impacto que tiene en la economía a medida que los países están cerrando algunas actividades. Y claro, es una consecuencia muy importante para todo lo que es el consumo de carnes en el mundo. Tenemos que tener en cuenta que nosotros acá, claro, tenemos nuestro mercado doméstico que es muy relevante,
pero también como región somos exportadores muy fuertes para China y para Europa. Entonces, una manera muy importante es intentar entender lo que pasa en las economías de estos países. Y acá tenemos Brasil, acá un reflejo que no solamente muestra Brasil, pero un poco de lo que pasó acá en Latinoamérica, una primera ola muy larga, entonces no teníamos ahí un pico, y sí un plató de casos que se tardaron mucho más tiempo, y ahora empezamos a mirar en algunos países acá, como por ejemplo México, Colombia y Brasil, el inicio de lo que podría ser la segunda ola. Claro que no hay una confirmación, pero tenemos que nos mantener ahí muy atentos porque puede impactar la economía. Claro que no tan fuertemente como vimos en la primera ola, pero sí podemos tener algún impacto. La próxima diapositiva, ahí sí ya empiezo a hablar un poquito más del mercado de carne porcina, y ahí sí adentrando un poquito la parte de peste porcina africana en China, y después voy a intentar hacer un conjunto de conclusiones trayendo todos los asuntos y tópicos ahí juntos. Pero ahí tenemos, por ejemplo, en 2019, China produciendo como 42 millones de toneladas de cerdos. Lo tenemos acá en esta lámina. Pero en 2018, China produció cerca de 54 millones de toneladas. Entonces, cuando miramos acá la cifra de 2020, como 38 millones de toneladas, tenemos que remarcar que es una caída de casi 16 millones de toneladas si comparado con 2018. Y solamente para que tengamos una idea, Brasil, que es el más grande productor de carne de cerdos acá en Latinoamérica, produce 4 millones de toneladas. Entonces, solamente la caída que China tuvo en 2 años se da como 4 veces la producción del más grande productor de carne de cerdos en Latinoamérica. Entonces, la conclusión, no solamente para Latinoamérica, pero también mirando los otros países y sus consumos domésticos también, es que no hay carne de cerdos en el mundo en número suficiente para que pueda ahí ser enviada para China para compensar la caída. Entonces, ¿qué pasa? Claro, China empieza a importar todo lo que puede de carne de cerdos del mundo, lo que hay de surplus, pero también de otras carnes para compensar la caída de producción de proteína animal en el país. Entonces, ¿qué miramos de nosotros acá? Argentina, México, también Chile, otros países ahí que son exportadores también. Es un crecimiento no solamente de las exportaciones de carne de cerdos, pero también de carne de pollo y de carne vacuna, claro, además de los pescados, o que nos trae un poco de conforto una vez que el consumo doméstico se baja de una manera un poco más fuerte por cuenta de la economía. Pero vamos a un poquito más adelante volver a este tópico. Acá un zoom un poquito más fuerte para los detalles acá de Latinoamérica. Entonces, lo que tenemos acá es un comparativo en esta tabla acá, lo que se pasa en términos de producción, exportación y también importación y consumo doméstico de carne de cerdos en Brasil, México, Colombia y Argentina. La buena noticia es que la producción se mantuvo alta este año de 2020, muy en línea con el crecimiento de las exportaciones, pero para el año que viene también tenemos ahí una estimativa de crecimiento de la producción de carne de cerdos para compensar no solamente el mercado internacional, que está muy comprador, con China, con su principal player, pero también una recuperación que se empieza en el consumo doméstico. Entonces podemos mirar acá, por ejemplo, en Brasil, para 2021, la estimativa después de una baja muy significativa en el consumo doméstico de carne de cerdos es un crecimiento de más de 3%. Para México, la estimativa de USDA, todos los datos que estamos manejando acá son datos públicos que todos pueden ahí accesarles vía websites en otras fuentes de información. México, un crecimiento ahí de 4%. Colombia, una recuperación ahí de casi 6% el año que viene. Entonces, ahí una situación que nos trae ahí algo muy positivo, que es la recuperación del consumo doméstico, además de las exportaciones. Acá solamente para mostrar el consumo doméstico de manera un poco más general, no solamente de carne de cerdos, como miramos en la diapositiva anterior. Tenemos acá en la derecha
la parte de carne de cerdos. Então, Brasil, uma caída de 6% de 2019 para 2020 y una recuperación para 4% año que viene. México, una caída de 2%, por ejemplo, para el año pasado, pero una recuperación año que viene. Pero también tenemos acá carne vacuna y carne de pollo. Podemos mirar que la carne vacuna también tuvo ahí un impacto muy negativo en todo lo que es el consumo acá en la región. Y, por otro lado, tanto la carne vacuna quanto la carne de cerdos fue reemplazada por los consumidores acá en nuestra región por carne de pollo y también por huevos que tuvieron ahí un crecimiento mismo con todo el impacto económico que miramos. Entonces, una alternativa más barata y fue la solución para muchos consumidores de carnes en nuestra región. Esta dispositiva que les comparto ahora es el otro lado de la demanda, que es la demanda internacional, y por qué que tuvimos en algunos países resultados positivos mismo con la caída del consumo doméstico. Entonces, solamente para mostrarles acá, para 2020, la estimativa es que Brasil va a crecer 40% su exportación de cerdo. Entonces, más do que suficiente para compensar la caída del consumo doméstico, ¿no? En México también, un crecimiento de 30% de las exportaciones, en Chile hay 20%. Entonces, algo muy importante. Acá un zoom en las exportaciones de Brasil para que tengamos una idea de la exposición que puede ser un riesgo para los próximos años que la exportación tiene hoy en términos de China. Entonces, solamente acá en la parte de la derecha para les mostrar la exportación total en azul de Brasil para todo el mundo de carne de cerdos, 840.000 toneladas de enero hasta octubre. Pero si miramos solamente China, más de la mitad de todas las exportaciones brasileñas de carne de cerdo se va a China. Entonces, claro, una oportunidad para la industria para este año, no solamente para carne de cerdos, pueden también mirar los detalles que tenemos acá de carne de pollo y carne vacuna. China pasa a ser un comprador muy importante, como hablaba, muy importante aprovechar la oportunidad, pero tenemos que tener en la cabeza que para los próximos años China empieza una recuperación de su producción local, o que muy probablemente va a ser, el resultado será una demanda más lenta o hasta una caída de su importación para carne de cerdos. Entonces ahí tenemos que tener la estrategia como región para que podamos ahí accesar otros mercados, ¿no? Y acá está el motivo, ¿no? Si miramos acá, o que el gobierno chino empieza a hacer con una estrategia ahí de mediano plazo, o que ellos están ahí imaginando, es una autosuficiencia, la producción de cerdos de 95%. Para carne vacuna más baja, 85%. Y para carne de pollo, algo como 100%. Claro que China está como 100% acá de carne de pollo, pero ellos importan algunas partes, exportan otras, pero el resultado neto es 100%. Pero lo que llama atención acá es la parte de carne de cerdos que están ahí con una estrategia de tener 95% de autosuficiencia. ¿Cómo van a hacer eso? Están cambiando la estructura de la industria. Acá podemos mirar en la derecha cómo era la industria en 2014, ¿no? Tenían casi 30% de la producción en fincas con hasta 50 cabezas de cerdos. Entonces, como hablo en portugués, no sé cómo es en español, fundo de quintal, ¿no? Entonces, son producciones muy caseras que no tienen ahí una profesionalización de la nutrición, de la genética y todo lo que es la industria, el segmento de cerdos. Pero la verdad que es después que tuvieron todo este tema con la parte de sanitaria, están invirtiendo mucha plata con una situación también con ayuda del gobierno para hacer un cambio para 2020, tener ahí como 22% de su producción en industrias, podemos decir así, con más de 10.000 cabezas de cerdos. Entonces es un cambio muy importante que no cambia solamente la cantidad de carne que van a producir en el futuro, pero también cambia toda la estructura de nutrición de esta industria, ¿no? Que pasa a demandar mucho más alimentos nobres como maíz,
como harina de soya, o que va nos impactar también acá, como vamos a mirar un poquito más adelante, ¿no? Entonces, algo muy importante. Acá, en esta dispositiva, tenemos acá, o que estábamos ahí mencionando en la dispositiva anterior, y acá tenemos acá la recuperación de la producción de cerdos en China, estimada, claro, para 2022, 2023 ya van a tener como 50 millones de toneladas. Entonces, la necesidad de importación, claro que va a bajar en la misma velocidad. Pero claro, va a haber oportunidades y creemos nosotros que Brasil, por ejemplo, y otras regiones, otros países acá de Latinoamérica van a ganar participación en estos mercados, que son mucho más enfocados en la Europa y Estados Unidos. Entonces vamos a vender más, pero en un mercado que está más pequeño, ¿no? Y el principal impacto que me gustaría de remarcar acá, que en la parte de la derecha acá, es la necesidad de importación de granos desde China para los próximos años. Ya sabemos que China es un importador de soya, ¿no? Todos nosotros ya sabemos que ellos importan soya en cantidad muy alta. Para 2020-2021, en esta campaña, van a importar ahí cerca de 100 millones de toneladas. Algo muy, muy importante. Hasta 2025, la proyección es que van a importar 130 millones de toneladas, un crecimiento de 30% en 5 años. Pero lo que más asusta acá son las proyecciones, de claro que acá estoy hablando de una proyección específica de un estudio de Itaú, pero tenemos otras proyecciones de otras instituciones que también están nos dando la misma tendencia, un crecimiento fuerte de importación de maíz desde China. Acá, por ejemplo, la estimativa para este año, para esta campaña, 7 millones de toneladas. Para 2025-2026, 88 millones de toneladas. ¿Y dónde van a buscar este maíz? Claro que van a buscar parte acá de Brasil, de Argentina, claro, tem Ucrânia, otros productores de maíz. China es un productor de maíz, pero ellos necesitan importar a medida que hay un cambio muy estructural en la industria de cerdos en la región. Entonces es algo ahí para que, claro, son proyecciones, pero sí vamos a nos quedar atentos para mirar o qué puede nos afectar una situación como esta en los próximos años. Acá un poquito del balance de los fundamentos ahí, como podemos decir ahí para maíz, y ya miramos ahí una reducción de la relación de stock-consumo, como miramos acá desde 2015. Entonces tenemos acá en azul, las barritas azules acá arriba, la producción, tenemos en naranja el consumo y tenemos la línea azul acá, los números percentuales, que es la relación stock-consumo global. Y miramos acá que 2020-2021 tenemos la relación más pequeña, o sea, el mercado más apertado de todos los años acá para maíz. Y acá tenemos país por país la situación de los principales productores o importadores, como es el caso de China. Cuando miramos acá China, estamos hablando de importación en la línea de exportación. Como miramos lá, una expectativa ahí de solamente 7 millones, pero tenemos que acompañar porque pueden hacer un cambio ya para esta campaña de este año. La gran pregunta es, acá en Latinoamérica, el La Niña va a impactar muy fuertemente la producción que tenemos ahora en Brasil, por ejemplo, en el sur de Brasil y Argentina, que tenemos ahora mucho más soya do que maíz, claro. Pero como se queda la campaña de soya ahora, va a impactar la segunda campaña, que es toda enfocada en maíz en Brasil. Entonces, si tardamos mucho para semear la soya, la colheita va a ser más tardía, y para semear maíz también va a ser probable que pueda se quedar, claro que aún no hay tantas informaciones muy claras, pero puede se tardar la ventana para semear el maíz, o que puede se quedar un poquito fuera de la temporada de lluvias. Entonces ahí un tema para que tengamos que acompañar. Entonces Brasil acá da 110 millones de toneladas, y hay una preocupación si vamos a lograr este número o no. La buena noticia, claro que estoy haciendo ahí un poco más de un histórico de cómo las análisis se cambian, pero desde ayer, antes de ayer, empezamos con buenas noticias del clima acá en la región, o que se quedó un poquito positivo para las cotaciones en Chicago, como vamos a mirar un poquito más adelante. Pero aún las cotaciones, como tenemos acá en la parte de la izquierda, podemos mirar que los precios se recuperaron muy fuertemente, mirando dos cosas principalmente.
el tema climático, no solamente en Sudamérica, pero también en Estados Unidos y China, un poco más antes, acá 2, 3 meses atrás, ahora un poco más enfocados en Sudamérica, pero también el aumento de consumo por cuenta del mercado de cerdos en China. Entonces, el mercado futuro hoy en Chicago está nos mostrando ahí algo como $4,20 por bushel de maíz. El mercado por ejemplo, para enero y para marzo del año que viene. Solamente para que tengamos ahí el número que el mercado está mirando para los próximos meses. Y para soya, una situación muy similar. Creo que acá lo que cambia es un poco más la situación de Argentina también, porque Argentina tiene un tipo de cambio muy impactado por la crisis, no solamente de COVID, pero principalmente para la parte económica y fiscal. Y la situación en Argentina es un poco más significativa porque tienen como 2 tipos de cambio, ¿no? Tiene el tipo de cambio oficial, que está como 80 pesos por dólar, pero también tiene el cambio paralelo. Y los productores no quieren vender su soya hasta que el tipo de cambio oficial se quede más cerca de lo que es la realidad que el mercado está mirando en el tipo de cambio paralelo. Entonces hay una retracción ahí de los productores de soya para venta de este producto. Pero solamente para que tengamos ahí los números para la próxima safra, están hablando ahí como en Chicago, no solamente en Argentina, pero el precio internacional, como $11.60 por bushel, o que está mejor do que una semana atrás, muy por cuenta de esta mejora que tuvimos ahí en la parte climática acá en Sudamérica. Un poquito más adelante estoy ahí en la última parte de la presentación, pero solamente para compartir acá como estoy hablando, estoy mencionando aquí muchas fuentes públicas de información, ¿no? Entonces acá les comparto el último outlook que tuvimos ahí de Rabobank globalmente y que nos da ahí una actualización de los precios de commodities para los próximos quarters, ¿no? Entonces podemos mirar acá, por ejemplo, que ellos están mirando que la parte de todo que es soya puede se quedar un poquito más arriba para el año que viene, ahí como $12 por bushel. Pero ahí sí, una caída un poco más para el final de año. Y cuando miramos ahí la parte de maíz, están hablando también con maíz arriba de los 4, más cerca de los 4.50. Muy en línea con una visión de que la demanda internacional va a quedar más alta para el próximo año con una recuperación económica mundialmente, con una vacunación en masa, etc. Pero también con China empezando a importar más y cambiando su estrategia, que ellos hoy en día tienen una estrategia que es just in time. O sea, yo voy a comprar en el mercado internacional solamente cuando necesito, just in time. Pero están cambiando ahora para una estrategia más just in case, o sea, más conservadora, una vez que tienen problemas ahí comerciales con Estados Unidos, tienen problemas logísticos y pueden ahí sufrir como sufrieron ahí la parte logística en la parte de COVID. Entonces, intentan ahí tener una postura un poco más conservadora, ¿no? Y eso puede cambiar los patamares de precios. Claro, nuevamente estimativas, pero vamos ahí quedarnos atentos a todo eso. Y ahí, haciendo una traducción, antes de hacer un fechamiento un poco más enfocado en la parte de carnes, de todo que es esa parte de costos de producción para nosotros, más el tipo de cambio. Entonces son 2 cosas que cambian muy rápidamente, tanto el tipo de cambio, que está ahí reflejando cuestiones internacionales, los inversionistas, el riesgo de una segunda ola, pero también cuestiones locales de nosotros acá en Latinoamérica y en nuestros países, como las cuestiones fiscales y todo más. Entonces, cuando miramos eso, acá es un index que yo intento traducir un poquito de todo que es la variación percentual de las cotaciones en Chicago más el tipo de cambio. Entonces, está acá sumando los 2. Y podemos mirar acá como 100, todos los países acá en 100 en enero de 18, y la variación hasta noviembre de este año. Y podemos mirar que en Brasil, por ejemplo, que está acá en naranja, en la parte de la izquierda, para soya, el productor de cerdos, por ejemplo, en Brasil, está pagando como 100% más la soya este mes de noviembre en moneda local, lo que pagaba en enero de 18. Entonces pagaba 100 en enero de 18, paga como 200 ahora.
Y tenemos aquí la situación de los otros países. Y acá tenemos, por ejemplo, México, una situación un poquito más positiva, con 20% solamente arriba, acá en azul, lo que tenían en enero de 18, muy en línea con la recuperación de la moneda que se ha visto ahí en los últimos meses. Y acá la misma situación para maíz. Y si miramos la situación de los precios de las carnes, acá, claro, tenemos situaciones distintas en los países que son exportadores y los países que no son exportadores. Acá tenemos como ejemplo Brasil. Entonces miramos ahí que tenemos ahí como 100% más el mercado, el precio de soya, también de maíz, que miramos ahí en la lámina anterior. Y cuando miramos los precios de las carnes acá, en Brasil, por ejemplo, tenemos que hoy en noviembre de 2020, el promedio, el precio se quedó 66% arriba de noviembre del año pasado. Entonces, claro, el grano está como 100%, 120% más caro y la carne solamente 70%. Claro que hay una situación en que las márgenes están un poco más apretadas. Claro que si es un productor que tiene acceso al mercado internacional, es una situación distinta porque tiene también ingresos en dólar. Pero si es un productor que está mirando solamente el mercado doméstico, ahí puede se quedar un poco más desafiante, ¿no? En Colombia, que hay ahí poco acceso al mercado internacional de cerdos, hay sí un crecimiento de los precios de cerdos, pero solamente 7%. Y para encerrar, un resumen de todo que es estos impactos que estamos mirando acá. Acá Brasil como un ejemplo, que es el país más impactado por el tipo de cambio. Entonces, solamente para mostrar acá, en la parte izquierda de la dispositiva, tenemos los precios en Chicago. Acá estamos hablando del promedio del precio en noviembre de 2020, comparando con noviembre del año pasado y 2018. Entonces, para maíz, 11% arriba del año pasado en Chicago, y para harina de soya, estamos hablando de 30% arriba. Si miramos abajo, ahí tenemos los precios en Brasil, 80% más para maíz, 108% más para harina de soya. Y como miramos ahí, todos los países impactados, ¿no? Y acá en la parte de la derecha es un ejercicio que acostumbro hacer, que nos da una idea de cómo está la situación económica de los productores. Lo que hago acá, hago una relación de compra de carne con granos, ¿no? Entonces, ¿cuántos kilos de maíz puedo comprar si tengo 1 kilo de cerdos, de carne de cerdos, o si tengo 1 kilo de carne de pollo? Entonces, acá en la izquierda, arriba tenemos la parte para maíz, ¿no? Entonces, acá en la izquierda, la parte de carne de cerdos, y en la derecha, carne de pollo. Para carne de cerdos, podemos mirar que en rojo tenemos 2020, y tenemos acá la línea punteada en negro, o que es el promedio de los últimos 5 años. Entonces, para cerdos, aún está cerca del promedio de los últimos 5 años, tanto para maíz, que está arriba, quanto para soya, que está abajo. Pero cuando vamos para pollo, que está con una situación un poco más desafiante, porque no hay un mercado internacional tan comprador como... sí, claro, los volúmenes son mucho más grandes do que para cerdos, pero los precios están más bajos do que el año pasado. Entonces, China, claro, hay un crecimiento de las importaciones, pero hay desafíos, por ejemplo, en Arabia Saudita, que están incrementando su producción interna. Hay desafíos en otros destinos. Entonces, la exportación, por ejemplo, desde Brasil está como flat, 1% arriba del año pasado. Y los precios están reflejando un mercado un poco más débil, ¿no? No es como la situación de carne de cerdos. Entonces, cuando miramos acá, la relación de compra está mucho más abajo en 2020 do que tenían en 2019 o el promedio de los últimos 5 años, tanto para maíz quanto harina de soya. Solamente para encerrar ahora, y ahí ya paso para el doctor Cuarón, solamente para hacer ahí una conclusión, y ahí sí, claro, me quedo atento a las preguntas y voy a estar con ustedes hasta el final del webinar. Me gustaría decir que estoy un poco más optimista para el año que viene, por algunas razones. Empezamos ahí una situación internacional un poco más calma y creemos nosotros que, claro, para el primer trimestre vamos a tener mucha volatilidad aún en el tipo de cambio y también en las cotaciones internacionales, pero a medida que tenemos más
segurança en la pandemia y también una situación internacional con menos guerra comercial, que todo indica que vamos a tener una situación más tranquila. No que cambie la estrategia de Estados Unidos, pero una situación un poco más tranquila en el gobierno de Biden se comparado con el gobierno anterior. Entonces, todo eso para nosotros acá en la región puede ser traducida con una situación que nuestras monedas pasan a tener un poco más de fuerza, porque los inversionistas internacionales pueden tener un poco más de apetite para el riesgo, ¿no? Entonces, podemos tener más dólares acá en la región, entonces con más dólares el tipo de cambio puede ser un poco más favorable, el costos de producción puede también como consecuencia bajar un poquito. Y en la parte de la producción, ahí podemos comentar un poquito que, claro, con la recuperación económica que está siendo estimada para el próximo año, vamos a tener un consumo doméstico muy importante, una recuperación, además de la exportación que tiende a seguir fuerte con la demanda de China y los otros países con la recuperación internacional. Entonces, muchas gracias. Paso ahí para el doctor Cervantes antes de doctor Cuarón. Creo que va a hacer uno o dos palabras, comentarios, y ahí me quedo atento al final para cualquier pregunta. Muchas gracias, doctor Cervantes. Un gusto muy grande poder estar acá con ustedes. Adolfo, pues muchas gracias. En verdad, excelente presentación y un muy buen análisis del mercado de los granos, de la producción de cerdos, e incluso de la producción de las demás especies, ¿no? Porque en este mundo globalizado nada está independiente, todo tiene que ver entre sí y tenemos que estar al tanto de todo, ¿no? Lo que has tocado del COVID y de la peste porcina africana definitivamente nos impacta de manera importante. Gracias, Adolfo. Los invito a que vayan poniendo sus preguntas de una muy buena vez en el espacio indicado para ello, para que al final Adolfo nos acompañe también en la mesa que tendremos al final con el doctor Cuarón. Precisamente el siguiente ponente es el doctor José Antonio Cuarón Ibargüengoitia. El doctor José Antonio Cuarón es médico veterinario de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Tiene una maestría y un doctorado en la Universidad de Illinois. Es investigador del Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Fisiología Animal en México, conocido como INIFAP. Es profesor adjunto también del Departamento de Animal Science de la Universidad de Illinois. Y también está integrado en el programa de maestría y doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que nos va a presentar el doctor Cuarón habla de la fisiología gobierna la rentabilidad, no hay atajos. ¿Qué vamos a hacer ante estas circunstancias de volatilidad, ante este mercado cambiante? ¿Qué nos sugiere desde el punto de vista productivo? ¿Cómo podemos manejar esta situación? Y es por eso que con la experiencia que tiene el doctor en este sentido, lo hemos invitado a que nos comparta esa misma experiencia. Doctor, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge. ¿Y me escuchan bien? Sí, doctor. Bien. Esto es culpa de Jorge Cervantes. Hace unos meses ya, el martes 9 de junio, presenté el primer seminario virtual en mi historia, a pesar de mi mejor opinión. Y el título de ese seminario fue el que leen en la pantalla, la fisiología es la que gobierna la economía, los principios son los mismos. Para este seminario decidimos aprovechar las necesidades de mejor adaptación del lenguaje, pero siguió quedando un título bien complejo y difícil de entender. Déjenme decirles de qué se trata. De lo que se trata este asunto es de tener una muy clara idea de que nuestro mercado está muy gobernado por ideas y por sentimientos y por subjetividades. En América Latina, no sé, en el resto del mundo, hay una gran tendencia a especular. Y por eso quise empezar dando definiciones del diccionario de la Real Academia de la Lengua, de lo que quiere decir especular. En el sentido más amable es reflexionar en un plano exclusivamente teórico,
Eso es muy peligroso cuando tengo que tomar decisiones de mercado, por ejemplo. Eso es muy peligroso cuando tengo que tomar decisiones en tecnología aplicada a la producción animal. En buen sentido, es hacer conjeturas sobre algo sin conocimiento suficiente. De nuevo, peligrosísimo en la producción animal moderna, que es tan dependiente de la mejor aplicación de la tecnología. Pero, ¿cómo puedo hacer conjeturas adivinando cuando no sé qué es lo que sucede? Y finalmente, quizá lo más usado en nuestro medio, lo más entendido en castellano al menos, es que en un sentido peyorativo es efectuar operaciones comerciales o financieras con la esperanza de obtener beneficios aprovechando las variaciones de los precios o de los cambios en el mercado. Y finalmente, todo esto se resume en procurar provecho o ganancia más allá del simple intercambio mercantil. Eso es francamente peligroso, sobre todo cuando tenemos situaciones de volatilidad en el mercado como lo tenemos estos días. Me voy muy rápido, tengo demasiadas transparencias, esto lo podrán consultar en lo que ya está grabado en YouTube, pero lo que tienen ahí es la imagen, una gráfica del comportamiento de la pasta de soya, harina de soya en tonos naranja, y en verde de la pasta de canola, que se ha convertido en una realidad en el mercado nacional por su oferta y su disponibilidad. Y lo que vemos es que independientemente de los altos y bajos, que son muy claros semana por semana, mes por mes, como ustedes quieran verlo, es que la tendencia en el precio de la soya del mercado mexicano es aumentar. Y es muy clara, y la misma tendencia tiene el mercado de la pasta de canola. Lo muy curioso es que el diferencial entre el precio de la canola y el de soya eran muy distantes en un principio, en 2011, 2012, y se hacen más cercanos en 2010, 2020. Lo que sucede es que al paso de los años se ganó conocimiento y la forma de aprovechar la canola para sacar mayor ventaja y competir mejor en situaciones de un precio de pasta de soya muy alto. Ahora, lo que tienen acá, y Fontes fue muy claro ya, es la tasa de cambio del peso con el dólar desde 2013 hasta principios de 2020. Y se ve muy claro, ya Fontes lo mostró con mucha claridad, el impacto que tuvo la presencia de COVID. Y en el caso de México, complicado con la actuación de un gobierno nuevo, en el que puede haber dudas o no, pero ese no es el punto. El punto es que tanto la incertidumbre de COVID como la incertidumbre política crearon condiciones de especulación en el mercado que finalmente encarecieron el dólar. Pero si vemos el cuadro de abajo, después del mes de febrero, cuando se alcanzó, o el mes de marzo, cuando se alcanzó el pico del precio, la tendencia ha sido a la baja para que estemos regresando a los niveles que habíamos tenido durante 2019, la mayor parte de 2020, incluso con alguna tendencia a la baja. Eso ahora sí compárenlo con los precios de soya y de canola en el mercado nacional. Evidentemente, quien tiene la culpa en la tendencia alcista que se ve en el caso de la pasta de soya y de canola es la tasa de cambio, porque esencialmente toda la soya que usamos en el país es de importación y toda la canola que usamos en el país es también de importación. El escenario es por completo diferente si lo proyectamos en su precio en dólares por tonelada métrica. En este caso lo que están viendo es soya y abajo se destacan en rojo y en amarillo maíz y sorgo. Y lo que vemos es que tenemos los precios históricamente más bajos, a febrero, marzo de este año, históricamente más bajos de pasta de soya, y tenemos los precios históricamente más bajos de granos de cereales, incluyendo sorgo, que es una realidad en México por la disponibilidad de agua, y que compite directamente con el maíz. No hay discusión. El maíz es mejor que el sorgo, pero en México hemos aprendido a usar el sorgo y el resultado es que el precio del sorgo
está a la par del maíz, salvo algunas situaciones como esto que sucedió por un lapso muy corto, en donde situaciones de mercado hacen que se desplace hacia arriba el precio del sorgo, y esto denota la preferencia local por el grano, y situaciones como las que estamos empezando a tener a principios de este año, en donde la oferta de sorgo en el mercado nacional se ha disminuido, incrementando su precio en relación al maíz, por ejemplo, el maíz de importación. Y ahí Fontes era muy claro, los chinos están jugando un papel fundamental por la demanda particular del grano para el consumo interno. Obviamente la producción de sorgo que hay en China no es suficiente y sí están aprovechando el menor precio del sorgo en el mercado internacional para suplir importaciones de maíz. Me voy muy rápido. Esta es una dieta, quiero partir de ahí, típica. Aquí tienen el peso por tonelada, el grano, en este caso sorgo, que fue lo que entró en formulación lineal a costo mínimo, fue de 731.2 kilogramos, 73% de la fórmula es grano. Y en este caso la pasta de soya es muy baja porque el uso de pastas de oleaginosas, tanto de origen de importación como puede ser la canola, se importa cruda, se procesa en México, pero finalmente el origen es totalmente de importación. Y cártamo, que es totalmente de producción nacional, con precios diferenciales muy interesantes que hacen que sean preferidos en formulación a costo mínimo en relación al muy alto precio de la soya. Y aquí su traducción en en dólares por kilogramo. Y aquí tienen el aporte al costo de la dieta en dólares por kilogramo. ¿Por qué muestro esto? Porque si bien es cierto que podemos estar trabajando con los granos y jugando con los mercados de futuros y aprovechando los recursos de alimentación que pueden ser producidos localmente para impactar positivamente en el costo de las dietas, la verdad de las cosas es que no es tan cierto. Los granos, por ejemplo, tienen la tendencia a igualarse en precios y finalmente las tendencias de uno jalan las tendencias de otro para ser idénticas o incluso Hola, parece que tenemos una dificultad con la internet del doctor Cuarón. Eh, Vamos a intentar recuperarla. Doctor Cuarón, no sé si nos alcance a escuchar. Vamos a tratar de localizar al doctor porque aparentemente sí, su internet se ha caído. Permítame un momento.
Sí. Bien, parece ser que el doctor tiene problemas con su conexión. De alguna manera, creo que no nos está ayudando ahorita las cuestiones de la tecnología. El clima parece ser que nos ha impactado un poco ahorita. Lo que podemos hacer para aprovechar el tiempo mientras el doctor se conecta es ir revisando precisamente sus preguntas. Vamos, Adolfo, si estás por ahí y nos ayudas conectándote Claro, para responder las preguntas del público y así aprovechar perfecto. este tiempo, mientras intentamos ver si el doctor logra tener contacto nuevamente, ¿sí? Perfecto. Ok, ok. Bien, hasta ahorita no tengo aquí preguntas del público. Si gustan ir haciéndolas para poder transmitirlas a Adolfo, por favor. Adolfo, ¿algún comentario que tengas sobre este escenario de precios del maíz, el impacto también de los DDGS? Sí, creo que como hablaba a poco, el tema, está, como hablaba el doctor Cuarón, creo que es un comentario muy importante que habló, es que mucho de lo que hemos visto ahí en la parte de la precificación está culpa del tipo de cambio, ¿no? Entonces, claro, mismo los países que no son importadores, creo que es importante mencionar que mencionó, claro, México es un país importador ahí, pero también hemos visto la misma tendencia en los países que son exportadores. Ambos están ahí expuestos al mercado internacional. La precificación de las commodities se dan ahí muy en Chicago, más el tipo de cambio. Entonces, como yo sé que algunos países, principalmente, si miramos ahí la parte de tipo de cambio, Brasil, Argentina, están con un tema muy importante en los costos de producción, pero también los otros países están con desafíos. Ahora, es un tema que, claro, hay algunas soluciones que creo que el doctor Cuarón va a mencionar un poquito más adelante, como el uso de enzimas y otras soluciones, algunos otros ingredientes, pero la buena noticia es que la tendencia que vamos a tener volatilidad en el primer trimestre de año, primero Q, pero la tendencia que vamos a tener ahí un tipo de cambio un poco más tranquilo en la segunda mitad del año que viene. Entonces sí, vamos a buscar ahí soluciones para nos ayudar a salir de la crisis, primero de todo, porque vamos a pasar ahí por un periodo un poco más complicado en términos de costos, pero podemos tener ahí en mente que el peor nos parece ter pasado, porque tenemos ahí una situación hoy de vacunación un poco más cerca del periodo. Por otro lado, tenemos China ahí con una intención de comprar más. Pero también tenemos que mencionar que hay mucha capacidad de producción de maíz aún no establecida. Por ejemplo, en Brasil tenemos dos campañas. La primera campaña es muy enfocada con la parte de soya. El mismo productor de soya que hace soya en el verano es el productor que hace maíz en el invierno, lo que llamamos de segunda campaña en el año. Creemos que ahí vamos a tener ahí un espacio, aún tenemos un espacio grande de productores de soya que aún no hacen maíz en la segunda campaña. Y con precios más interesantes podemos mirar ahí una disponibilidad más para los productores invertirem también en maíz durante el invierno. Creo que el doctor Cuarón regresó ahí en la sala. Paso la palabra ahí para el doctor Cuarón. Vamos ahí seguir adelante con el webinar. Gracias. Gracias, Adolfo. Doctor Cuarón, ¿nos alcanza a escuchar ahora sí? Lo vemos en la pantalla. Mientras tanto, mientras el doctor logra tener el contacto total, pues nada más haciendo un resumen de todo lo que Adolfo nos platicó, ¿no? Finalmente decíamos que este año ha sido un verdadero año VUCA, ahora sí que muy volátil, muy difícil de saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Creo que el ejemplo de lo que significa la palabra VUCA ahora sí lo tenemos presente. Bien decía Adolfo, toda esta situación que ha afectado muy importantemente el mercado viene desde la situación de China, ¿no? 2018 con los problemas de la fiebre porcina africana y toda esta situación pues
con la producción que tiene China o que tenía China, que era de cercana o mayor al 50% de la producción mundial de cerdo, pues definitivamente una baja en su inventario tan fuerte alteró definitivamente los mercados de una manera muy importante. Como nos decía Adolfo, el 50 millones de producción de China, que tan solo en Brasil se producen 4 millones, ¿no? Y bajarlo de 50 a 40 es un impacto muy fuerte, entonces difícilmente el mundo puede recuperarlo de manera pronta, ¿no? Esas son oportunidades que se nos presentan para todos y creo que ante esta situación, bueno, y luego viene el COVID a complicar un poco el problema, ¿no? Porque también el COVID afecta la situación de movilidad de todo, ¿no? De movilidad de granos y nuevamente las situaciones sociopolíticas también nos están afectando. Pero vayamos a ver si tenemos ya la oportunidad y el contacto con el doctor Cuarón. Doctor Cuarón, ¿nos está escuchando? Yo los escucho, ¿me oyen? Muy claro, doctor. Sí. Bien. Entonces, ¿podemos pasar o continuar? Tuve que conseguir una señal pirata, entonces no, me voy a ir muy rápido para no entrar en problemas de que se pierda otra vez la señal. Gracias, doctor. Gracias y por favor discúlpenme. Bien, habíamos visto la composición de esta dieta y lo que estaba yo diciendo es que tanto los granos de cereales, sorgo, maíz, las pastas de oleaginosas, que son las que estamos usando preponderantemente hoy para proveer la proteína, es muy difícil que podamos afectar sus precios porque están gobernadas por cuestiones del ámbito mundial de mercado. La oferta-demanda en China va a alterar finalmente la oferta-demanda en México, como lo que pasa en Brasil va a afectar la ventaja que pueden tener a nivel local con bajo costo de materia prima y pueden tener altos costos de materia prima repentinamente dependiendo de las condiciones de mercado. Este cuadro, y lo vamos a usar más adelante, lo quiero aprovechar para dos cosas. La primera, dejar muy claro que los ingredientes mayores que aportan los nutrientes principales de la dieta son los granos de cereales, pastas de oleaginosas y en el caso de granos de menor contenido de energía como el sorgo, relativo al maíz, el aceite de soya empieza a jugar un papel importante. Pero sus costos, sus precios, en este caso en el cuadro pequeño representados en dólares por kilogramo, pueden impactar mucho dependiendo de cómo la presión local de mercado nos trabaje. Ahora, es difícil crear una oferta de materia prima fuera de los ingredientes convencionales e incluso cuando se tienen ingredientes no convencionales como puede ser la canola o el cártamo en este caso, que siguen un paralelismo de precio con la soya, es muy difícil reducir el costo del alimento. Es decir, el productor, el gerente normalmente lo que ve es que su mayor costo de producción es el alimento y siempre va a estar presionando por menos precio. Desgraciadamente, los únicos ingredientes que realmente podrían ser afectados para no afectar la calidad nutricional de las dietas son los aditivos no nutricionales, como podría ser todos los antibióticos y los componentes de salud, que sí representan un componente de precio o del costo relativamente alto, casi el 10%. Pero minerales macro son los más baratos de todos. Las vitaminas, que no llegan al 3% del costo total de producción, o los minerales traza, que son aún más baratos que los minerales macro. Realmente es lo que yo mueva o lo que yo remueva me va a dar muy poco impacto en reducción del precio, pero sí me va a afectar la calidad nutricional del alimento y eso me va a afectar la eficiencia y eso me va a matar la rentabilidad. Entonces yo quisiera que se quedaran con esta imagen de los diferentes grupos de nutrientes y que nos cuestionemos todos sobre cuáles son las oportunidades y cuáles son verdaderamente oportunidades para reducir el costo de los alimentos. Para mí, definitivamente, por la muy baja proporción de aporte al coste total, estos ingredientes que yo llamaré micros
no son el lugar para jugar. Y sin embargo, en una industria como en México, donde se depende muy importantemente de la compra de premezclas, pues son estos micros los que están siendo afectados fundamentalmente en su densidad de nutrientes o calidad de nutrientes para poder satisfacer la demanda de un menor precio de costo de alimento. ¿Por qué? Porque difícilmente voy a hacer algo con los ingredientes macro. Bien, en ese sentido es fundamental recordar que la producción animal es una actividad de transformación. Es importante recordar que el éxito depende de la eficiencia del proceso y que la rentabilidad finalmente está en manos del mercado, porque los costos son difícilmente gobernados por nosotros. Por lo tanto, la eficacia debe orientarse al cumplimiento de atributos de calidad con una orientación comercial neta. Si cuando digo calidad no me refiero a calidad del producto, me refiero a calidad nutricional en primer lugar para satisfacer demandas y contingencias en el proceso de producción. La producción animal es una actividad de transformación. Es inevitable poner atención a los costos. Es una parte importante del componente de la rentabilidad. Pero finalmente la rentabilidad es una función de la ganancia o utilidad y no del costo, pero sí de la inversión. Porque finalmente debemos ver esos costos como una inversión para alcanzar el mayor éxito en la generación de utilidades. Si los precios de los insumos en los productos no se pueden controlar, entonces la eficiencia del rendimiento debe ser la clave y la calidad el factor de diferenciación en el mercado. Esto lo he discutido por años. La actividad de transformación, por ejemplo, en porcicultura es de transformación de la energía. Con el conocimiento de la deposición de proteína y el gasto energético se pueden estimar las demandas del animal para aumentar la efectividad y la eficiencia del proceso de transformación. Y finalmente el proceso depende de la energía, que finalmente lo podemos calcular muy fácilmente estimando finalmente el consumo de alimento, que es lo más raro de ser estimado con puntualidad. Todo el mundo presume de tener sus curvas de consumo y de ganancia de peso, pero las están usando finalmente para tomar decisiones. ¿Saben la relación que existe entre ese consumo y esa ganancia de peso con la deposición de tejido magro libre de grasa? ¿Saben cómo manipularlo para gobernar finalmente la eficiencia del proceso de alimentación? Aquí les doy una pista. Hoy en día la nutrición de cerdos es lo más objetivo que hay. Con cualquier modelo, y hay muchos modelos de predicción disponibles, lo que podemos ver es que conforme aumenta la edad o el peso de los cerdos, su capacidad de consumo de energía se incrementa. Y esa es la capacidad de consumo voluntario de alimento. Si son dependientes de solo maíz y soya, difícilmente van a poder alterar la densidad energética. Pero una de las cosas que hemos hecho es sacar ventaja del aumento en la capacidad de consumo para usar menores densidades energéticas, si eso resulta en menor costo, y proteger al mismo tiempo una pérdida en la eficiencia a fin de proteger la ganancia de tejido magro libre de grasa con la mayor rentabilidad posible. Perdón, ahora lo muy interesante, si se fijan en la parte inferior del cuadro, es que la ganancia de tejido magro libre de grasa es una función de la ganancia diaria de peso, no del Gross Domestic Product, de la ganancia diaria de peso, y esa ganancia de magro, en función de la ganancia diaria de peso, se reduce conforme el cerdo aumenta en peso. Produce más kilos, produce probablemente más dólares por carcasa, pero la eficiencia se reduce y sin embargo está todo el tiempo en alrededor de un 39.5%. La relación entre la deposición de proteína y el tejido magro libre de grasa sucede lo inverso y tiene una relación de nuevo cercana al 40%. Y la deposición de proteína en función de la ganancia de peso
apenas llega a un 15-16%. Esto es muy interesante porque con el simple hecho de medir puntualmente el consumo, yo puedo ver el consumo o la disponibilidad de energía, y si conozco puntualmente la ganancia de peso, puedo fácilmente aproximar lo que está sucediendo en términos de síntesis de proteína y entrar a lo más avanzado, a lo más progresivo en términos de precisión en manejo de la alimentación. Por eso hay que poner mucha atención en la velocidad de crecimiento. El cerdo moderno está gobernado genéticamente para producir proteína. La síntesis de proteína consume energía. El consumo de alimento está gobernado por la satisfacción de las demandas de energía. Por lo tanto, a mayor acumulación de proteína, mejor ganancia de peso y mejor eficiencia del proceso por la ganancia de agua asociada al tejido muscular. Esta gráfica, mucha gente le cuesta trabajo entenderlo, pero si ustedes ven la línea azul superior, es el precio de venta para alcanzar una utilidad del 20%. Es decir, si yo tengo un costo de producción del 80% por base del alimento y le sumo un 20%, estaría alcanzando el costo de producción. Y si le sumo otro 20%, pues tendría un 20% de utilidad. Independientemente de cómo quieran o cuándo quieran fijar la utilidad, la tasa de rentabilidad, y si ven las líneas rojas abajo, que son una paralela, que es el costo por kilogramo de cerdo producido o finalizado, y una inversa, que es la función polinómica, la inversa, la imagen de espejo del costo por kilogramo de cerdo ganado, pues realmente alcanzamos un horizontal después de los 45 kilos. Y si algo sucede es que sí, la eficiencia se pierde, pero en términos de la posibilidad de reducir el costo de alimentación de los animales, se mantiene una constante. Y esto fue calculado con un precio de alimento relativamente alto. Para que se den idea, quizá el peso promedio del alimento en México, pesos por kilogramo, como lo pongo en esta gráfica, ande por ahí de 7 pesos. ¿Qué es lo que pasa? Que finalmente las relaciones son muy obligadas. Si yo quiero tener o mantener la rentabilidad, digamos, con un alimento de 7.30 y tengo una conversión de 3.5 global, incluyendo al pie de cría, pues yo tendría la posibilidad de tener una rentabilidad interesante si vendiera arriba de los 3,300 pesos por cerdo. Si yo quiero seguir teniendo esa rentabilidad de 3,300 pesos por cerdo, el costo de 3,300 por cerdo, perdón, cuando el precio del alimento se me va, por ejemplo, a 10.50, o sea, un aumento enorme, pues yo tendría que alterar importantemente la eficiencia de mi proceso. Mientras mejor sea la conversión, que es lo que estamos viendo en el eje de las X, menor será el impacto del incremento en el precio del alimento. Y esa es la herramienta de la que tengo control finalmente para gobernar la productividad. Esa herramienta finalmente es muy interesante en términos de que yo tengo en mi control, tengo en mis manos el proceso y lo puedo gobernar para mejorar la eficiencia. Ahora, alcanzar conversiones globales de 3, incluyendo al pie de cría, puede ser difícil. Lo acepto, pero hay quien las tiene hoy en día. Y hay quien tiene incluso conversiones de 2.7, 2.8. Entonces, no es utópico estar pensando en la programación de la producción para llegar a conversiones, incluyendo al pie de cría, de 2.5, 2.6, que me darían conversiones en la línea de producción de destete a mercado de cerca de 2. Esto es una realidad y existen los recursos tecnológicos para ello. Evidentemente, si mi reacción es reducir costos, voy a estar retando nutrientes que me van a reducir la eficiencia de ese proceso. Y aquí lo tienen muy claro, es una transparencia basada en datos de 1995 y es desde 1995 que lo he estado usando en diferentes
presentaciones. No podemos olvidarnos de que el requerimiento tiene un componente de respuesta cuadrático. Si yo parto de la deficiencia, voy a aumentar la eficiencia del proceso hasta llegar al requerimiento, que es la elipse de esta función cuadrática, que es el vértice de la elipse, que es la función cuadrática. Típicamente lo que hacemos en formulación es, por desconfianza, por protecciones, formular ligeramente arriba del requerimiento. No está mal, pero la respuesta productiva no se va a mejorar si formulo arriba del requerimiento, hablando de aminoácidos y energía. Y sin embargo, yo puedo formular 10% abajo del requerimiento, despegarme muy poquito del punto de máxima respuesta y sí mejorar la rentabilidad. Y es que finalmente el costo por kilogramo de peso ganado es casi una imagen de espejo de la curva de respuesta en términos de eficiencia. Y eso es algo que se nos olvida. Es tan fácil y es tan obvia la presión por costos que se nos olvida finalmente calificarlo en términos de la eficiencia, que finalmente es la que gobierna la rentabilidad. Un ejemplo típico es NRC, por ejemplo, tiene la aproximación de usar la línea quebrada, en donde se cruzan, se quiebra la línea ascendente en la respuesta en eficiencia, en este caso al consumo de lisina, se cruza con la horizontal que da el plató o el punto de máxima respuesta. Y el resultado es que las recomendaciones, por ejemplo, NRC, están siendo muy sensatas en términos de eficiencia porque alcanzan cerca del 85%, al menos en este caso, de lo que sería el punto de máxima respuesta. No hay discusión. Yo puedo lograr un poco mejor respuesta si hago que el consumo de lisina digestible se vaya a 7.8 gramos por día. Pero ¿cómo voy a lograr eso si en lechones al destete el consumo es lo más difícil de lograr? Entonces, ¿qué caso tiene que esté supliendo yo lisina al punto del requerimiento si finalmente, por la respuesta fisiológica particular de los lechones, lo más probable es que con un 85-90% del aporte de esa lisina logre prácticamente la misma respuesta? Doctor. Se les olvida que finalmente la ganancia de peso es una respuesta directa a la acumulación de nutrientes. La composición, dígame. Perdón, le daremos 5 minutos para dar oportunidad al final de preguntas. 5 minutos, con mucho gusto, Jorge. Gracias, doctor. Mi culpa. La ganancia de peso es una ganancia de los componentes químicos que aportamos. Y en eso la proteína, la grasa, obviamente el agua y un poquito las cenizas son las que gobiernan la ganancia de peso. Con minerales traza la historia es diferente y con vitaminas la historia es por completo diferente. No contribuyen más que por funciones que no por simple acumulación. Y regresamos a la composición de la dieta. Regresamos a la composición de la dieta en donde resulta que los ingredientes más caros en términos de la cantidad y precisión de nutrientes que requerimos, pues son los más baratos y son los que nos aseguran el éxito en el aprovechamiento de la energía y la proteína que tiene el resto de la dieta. Lo íbamos a discutir con mayor calma, pero ya podremos verlo más adelante. Y lo que sí quiero dejar muy claro es que los niveles de vitaminas no influyen en la ganancia de peso. Si yo satisfago el requerimiento de no poner vitaminas o poner un nivel muy bajo de vitaminas y corregir los niveles de vitamina D, en este caso con 25-hidroxicolecalciferol, sí puedo lograr una respuesta en ganancia de peso. Pero una vez satisfechos los requerimientos mínimos, no hay diferencias en ganancia de peso ni en eficiencia y son otros factores los que van a contar
como por ejemplo la proporción de los animales que alcancen el peso de mercado con el mejor precio, por ejemplo, la proporción de animales rezagados en el crecimiento, por ejemplo, lesiones en las articulaciones, que son algo que no se ha estudiado como debería haberse estudiado, en donde la frecuencia o la incidencia se puede reducir importantemente por vitaminas. Y eso es algo que poco hemos estudiado en nuestro medio y que no consideramos. Lo dejo ahí, Jorge, para no extenderme más del tiempo que ya les he consumido. Muchas gracias. Jorge, no te oyes. Sí, doctor, no, le comentaba al contrario, gracias por su consideración y realmente esto no es situación de ustedes, es situación de la comunicación, de esta forma de la que tenemos que adaptarnos, ¿no? Y es precisamente de este mundo tan volátil que seguimos mencionando y que seguimos hablando. Entonces, no, al contrario, gracias por su comprensión, doctor. Vamos a pasar ahora a unas preguntas que nos han llegado de la gente. Tenemos una para Adelfo. Dice, en el caso de México, ¿cuándo es buen tiempo para comprar bases y para qué periodos? Hola, doctor. Na verdad, no tengo datos acá detallados para el mercado en México sobre la ventana ideal para compra de pastas. No sé si el doctor Cuarón tiene algún comentario ahí sobre esta pregunta. El mercado de futuros trabaja bien en el caso de soya, pero en México está muy deformado por especulación. En México el principal negocio de los aceiteros especializados en soya está no en el aceite, como hubiéramos pensado, sino en la soya. Entonces el mercado tiende a ser muy volátil y especulativo, ¿no? Que es finalmente lo que quise discutir al principio. No sé si con esto contesto algo. Sí, apenas para complementar, doctor, que es algo muy importante, creo que similar para todos los mercados acá en la región, es que no hay mucha intención de compras en el mercado futuro, si es un productor de carnes, ¿no? Entonces, lo que miro acá, por ejemplo, en Brasil, claro, los grandes productores hacen compras, ventas compras, la verdad, de granos ahí en el mercado futuro en Chicago, pero los medianos y pequeños no se acostumbran ahí a hacer uso de esta herramienta que creo yo es algo muy importante para la política de riesgos de cada uno de los productores de carnes, ¿no? Entonces, no solamente se preocupar ahí cuándo comprar, pero también hacer uso de las herramientas del mercado futuro. Creo que solamente un complemento ahí. También para los que aún no hacen uso de esta herramienta, que pueden traer ahí unas ventajas importantes en algunas oportunidades. Claro, Adolfo, y algo que no hemos sabido aprovechar en general en América Latina es que pequeños productores se pueden reunir y formar bolsas de compra y jugar entonces sí con el mercado de futuros. Y en el caso de soya es muy difícil, de nuevo, porque la importación de la soya no la hace directamente el productor, sino las compañías productoras de aceite. Y ahí es en donde la posibilidad de establecer contratos basados en futuros y aprovechando el conocimiento que pueden tener las compañías aceiteras del manejo de su insumo básico podría dar ventajas tremendas en cuanto a la comercialización. Hay ejemplos en México aislados, pero hay ejemplos de quienes lo hacen muy bien. En la península de Yucatán, por ejemplo, pero en otras zonas no han sabido exactamente cómo reunirse para buscar ventaja del proceso local de soya. Gracias, Adolfo. Gracias, doctor Cuarón. Una pregunta más. ¿Cuál considera que sería la perspectiva del precio del cerdo en México y de la rentabilidad para el negocio? Doctor Cuarón, Adolfo, ¿quién guste contestar? En México. En México, sí. No tengo una bola de cristal para adivinar muchas cosas a futuro. No, yo creo que el precio va para arriba. Está, de hecho, después de
un paréntesis muy amplio que tuvimos por lo de COVID-19. Creo que el precio se ha venido recuperando paulatinamente y yo creo que el impacto de todo lo que ya nos dijo Adolfo Fontes en cuanto al mercado internacional y la demanda de carne de cerdo y el escenario chino, sí va a haber un impaso pronto porque el mercado asiático va a estar demandando menos producto, pero también es cierto que el grueso de nuestras exportaciones siguen siendo fundamentalmente a mercados de valor, el mercado coreano, el mercado japonés, que son mercados que demandan calidad en el proceso y en la producción, que hemos sabido trabajar muy bien. Y yo creo que en ese sentido, la proyección que hizo Fontes de un aumento en la exportación, en la tasa de exportación del cerdo mexicano es cierta y si es cierto, pues eso va a mantener la rentabilidad de las empresas exportadoras, aunque la mayoría del mercado tenga que aprender a apretarse el cinturón para satisfacer la demanda interna. Gracias, doctor. Es suficientemente complicado como para no decir muchas tonterías. Hay una pregunta, gracias, doctor. Hay una pregunta para Adolfo. Directamente dice: la recuperación en China en el sector porcino es muy adecuada o muy adelantada respecto a lo que se había proyectado. Desde tu perspectiva, ¿esto repercutirá en el precio global? Sí, na verdad, lo que ha pasado en China muy rápidamente es la recuperación del rebaño de madres, ¿no? Pero la verdad también es que la calidad genética de estas madres no es tan buena cuanto tenían en 2018 antes de la peste porcina, porque como tienen que recuperar muy rápidamente, han utilizado también calidad genética no tan buena. Entonces, la verdad que hay una recuperación, que el número de animales, de madres, se puede tener ahí el mismo patamar de 2018 ya año que viene, pero no con la misma calidad y la productividad. Entonces, creemos nosotros que es probable que solamente en 2022, 2023 vamos a tener una producción de carnes de cerdos en China arriba de los 50 millones de toneladas nuevamente. Y sí, es posible, es esperado que vamos a tener un impacto en los precios internacionales, porque los precios internacionales se quedaron muy altos este año por cuenta de la demanda china, ¿no? Entonces, si tenemos una demanda china más despacia, la tendencia es que los precios bajen, como ya ha pasado en el mercado doméstico en China. Tenían como precios 100% más altos que el año pasado, hace como 2 meses atrás. Y ya empezaron a tener una reducción de los precios locales por cuenta de la recuperación de la producción, pero también de la oferta que viene de las importaciones. Claro que para el año que viene, un poquito más adelante, esperamos que este movimiento de baja gradual de los precios también se pase en los mercados internacionales. Gracias, Adolfo. Y aprovecho otra pregunta. ¿La pandemia COVID afectará la superficie cultivable en granos y oleaginosas? Creo que no. Creo que no. Si miramos acá los datos de los principales productores de maíz, por ejemplo, tenemos Estados Unidos, China, Brasil y Argentina. Los 4 países que estoy acá analizando, todos tienen ahí una proyección de crecimiento de producción o de área, pelo menos, puede tener algún efecto de productividad por cuenta del clima. Pero como hay demanda muy fuerte para granos, creo que la área empezará ahí un crecimiento significativo, mismo con la pandemia. Correcto. Gracias, Adolfo. Para el doctor Cuarón, ante esta situación de volatilidad o de incertidumbre, la tentación por reducir el costo del alimento, por lo que entendemos, afecta el proceso de producción. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos desenvolvemos en este sentido? ¿Mantenemos los parámetros de nutrición o de requerimiento de los animales para conservar la eficiencia de producción a pesar de que los costos de materias primas vayan a la alza? Bueno, es el mensaje que quería dar. Independientemente de costos, lo que hay que hacer es proteger la eficiencia por sobre todas las cosas, ¿no?
porque primero es la esencia del proceso y segundo porque lo he discutido antes, si yo detengo el crecimiento de los cerdos puede ser que nunca lo recupere. Sí, yo creo que el punto es que independientemente del escenario de costos, si yo pierdo por una reducción del costo la eficiencia, puede ser que esa eficiencia me termine sacrificando utilidad e incluso convertir mi producción en algo negativo. Es algo que puede ser muy fácilmente y objetivamente analizado. Con gusto lo podemos discutir y hacer los ejemplos que sean necesarios. Muchas gracias, doctor. Pues quisiera pedirles a ambos un mensaje final a nuestro público, algo que quieran aportar para cerrar esta sesión. Adolfo. Claro. No, muchas gracias por la invitación. Es un gusto siempre que posible compartir las informaciones que hemos seguido. La mensaje creo que es que para 2021 vamos a tener ahí un año con algunos desafíos, claro, pero las oportunidades creo yo que serán más importantes do que hemos visto en 2020. Vamos a tener un mercado internacional aún muy importante para la demanda de carnes, pero también vamos a tener ahí muy probablemente, claro, es una proyección, pero está muy cerca de se tornar una realidad, una recuperación económica importante, no solamente en nuestra región, para nuestro consumo doméstico, pero también en otras regiones internacionales. Entonces, creo que la mensaje es vamos a mantener ahí el enfoque en lo que sabemos hacer mejor, que es producir, y creo que la parte de mercado ha de ser más positiva ahí para los próximos meses. Claro, a un periodo corto ahí vamos a mantener el enfoque en los próximos 3-4 meses, aún mucha volatilidad, pero creo que el horizonte después de este corto plazo sea más positivo. Entonces, mi mensaje. Gracias. Muchas gracias, Adolfo. Doctor Cuarón. Voy a repetir lo que dijo Adolfo Fontes. Es muy fácil. Los mercados siempre han sido muy volátiles, suben y bajan fácilmente. Las causas de esa volatilidad no están en nuestras manos controlarlo. Pero insisto, si cuidamos de eficiencia, como lo dijo Fontes, si tenemos la mayor eficiencia, vamos a tener el mayor buffer, vamos a tener el mayor colchón para soportar estas fluctuaciones que normalmente suceden en el mercado. Y eso es cierto para el costo de materia prima, como es cierto para el precio de venta. Algo que es muy interesante es entender que la volatilidad viene fundamentalmente de las fluctuaciones o de la variación inducida por las presiones de mercado en diferentes países. Los chinos estornudan y a nosotros nos da gripa. Los chinos compran sorgo y el sorgo es incosteable para ser usado en México. Tenemos que aprender en la riqueza de trabajar con el mercado interno. México tiene en términos de porcicultura una gran oportunidad y es que recordemos que el 40% prácticamente del consumo nacional está siendo abastecido por productos de importación y por el otro lado tenemos recursos para alimentación de los animales que por comodidad no estamos usando ni hemos desarrollado la ventaja de producir con esos recursos locales. En resumen, México tiene un gran mercado interno. México ha sido tradicionalmente un gran protector, un gran proveedor para un mercado interno. Recordemos que esa sigue siendo la importancia de nuestro gran mercado y sean aquellos sitios en donde podemos producir con calidad que posicionemos nuestro producto en el mercado internacional para tener una balanza positiva. Gracias. Pues, muchísimas gracias, doctor Cuarón. Muchísimas gracias, Adolfo. La verdad, presentaciones muy interesantes y lo mejor de todo es que nos dejan muy optimistas. Creo que la perspectiva que se viene para el 2021 es buena. Simple y sencillamente tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir entregando lo mejor de nosotros mismos para que la eficiencia del proceso se manifieste, ¿no? Y esa transformación de energía que nos comenta el doctor Cuarón sea de lo más rentable. Muchísimas gracias por acompañarnos en este seminario. Cuídense, por favor, y sean felices. Que tengan buena tarde. Ahora sí, ya buena tarde a todos.
Gracias.